Nacemos en el agua. Este no es. Nacemos, ay, permíteme. Nacemos en el agua. Ahora bien, ¿esto qué tendría que ver con lo que estamos viendo? Tiene que ver. Ujú. Uno, en esos 10 días se empieza a formar en el vientre de nuestra madre ese ser vivo. Nos empezamos a formar. La ciencia nos dice son 9 meses. ¿Son 9 meses exactos? Yo les preguntaría a las hermanitas. ¿Sí? ¿Son 9 meses exactos en el que vivimos en el vientre de nuestra madre? A veces es menos, a veces es más. Es lo que decía en la mañana el hermanito Alexander y el hermanito Enrique que preguntaba, por ejemplo, para los que nacen prematuros, ¿no? He ahí. De hecho, esos 10 días le llamamos nosotros aquí en, en el círculo, dice son 10 días que la ciencia cuenta que ya está vivo, pero todavía no está vivo. O sea, sí ya es concebido y empieza en el óvulo. 5 días antes de que lo concibe, es en esos 5 días cuando uno debe, en este caso como las mujeres, yo no lo sabía hasta que nos los comentó la abuelita, que trabajó mucho con la abuelita Xochitl, ella se encargaba más de Cihuatlapartiquel de partera. Dice, son 5 días en que la mujer y el hombre al momento de concebirlo, si es planeado el hijo, intencionan que esa personita pueda vivir cargado de esa energía. Después de que nace, son 5 días que deciden los que ya nació, ya salió del vientre de la mamá, son 5 días que tienen que empezar a prepararlo energéticamente, ¿no? Y eso yo no lo sabía. Hasta hoy se los comparto, ¿no? Que cuando dice el abuelito, bueno, son 5 días. Va a depender mucho de esos 5 días yo decida en cuáles de esos 5 días o en el día, justo en el día en que nació, ponerle el tonal. Y si yo tengo estos 5 días como pendientes, decir, bueno, es que dentro de estos 5 días, digo, no, pues quiero que sea esta su energía. Se lo, se lo digo, se lo impregno. ¿Por qué? El niño nació con una energía, lo recibió, o sea, al momento de que salió del vientre de la mamá, lo recibió una energía. Sí, pero he aquí algunos dicen, es que esa energía siento que no es tan apto para lo que yo quiero. Aquí es manipular el tiempo. ¿Con fines? No lo sé. Cada quien tendrá sus propios motivos, ¿no? Los 10 son alta información espiritual y física energética. Los otros 10 días. Entonces, dicen los abuelitos, los 260 es su formación muy puntual. A la vez, dice también la mujer tiene que contar bien los días. A veces es antes, a veces después. Si es su primer bebé, si es su segundo, si es su tercer bebé, cuenta mucho eso, ¿no? Entonces todos ellos lo tenían muy en cuenta. Y a todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Hablamos de un tonalversario, ¿no?
una palabra muy reciente, quizá que nosotros quisiéramos ponerle. Lo que decimos, ¿no? Hoy cumplo años. Oyes, pero tú no cumplirías un año, ¿no? Y es ahí donde nosotros debemos de entender. Nos han distorsionado todo eso. Son cosas muy ilógicas. Cuando dice, cumples años. Ah, o sea, cuando naciste cumples años, un año cumples. Y el tiempo que te estabas vivo dentro de tu mamá, ¿cómo lo consideras? ¿Cómo lo consideras tú? O sea, es tiempo vivido, tiempo inservible. Ahí, hermanito, a lo que voy. Es que nosotros, ¿cuándo? Hagan de cuenta un ejemplo. Hoy nací, ¿no? Hoy estamos a mm, 24 de noviembre. Hoy 24 de noviembre. Y es algo que si quieren hacerlo, hay que hacerlo. Hoy 24 de noviembre empiezo a contar de aquí de manera descendente, o sea, hacia atrás, esa cuenta regresiva hasta llegar a los 260 tonalti. ¿Qué signo me correspondería al momento que me concibe? ¿Entiende? Y ahorita lo vamos a verificar eso. ¿Por qué? Porque es justo cuando nosotros nos formamos. ¿Y eso para qué nos va a servir saberlo? Hagan de cuenta, miren, aquí, vamos a utilizar este. Estos son los cuatro rumbos. Debería de estar separado, no más que, miren, yo los separé. Estos son cuatro rumbos, los separo. El rumbo de Tlahuiztlampa, Mictlampa, Ciguatlampa y Huiztlampa. Miren, hagan de cuenta que yo nací, vamos a poner un ejercicio muy fácil. Yo nací en Zipacli, ¿no? Iniciando la cuenta, Zipacli. Me regreso todos los tonales el día en que me formaron, el día en que me hicieron, en el día que hicieron el amor, ¿no? Mis papás. Fue un día Xochitl, un día Xochitl. Porque si contamos de manera regresiva, recuerden es abajo, va abajo. Este sigue aquí, más atrás, ahorita está Xochitl, aquí está. Ahorita otra vez empezamos aquí, miren, estamos en acá. Y contando y terminamos acá arriba con Xochitl. Entonces, ¿qué, qué? Aquí es donde funcionaría la palabra polaridad. ¿Qué es polaridad? Mi otro yo. Es para calcular mi otro yo interno. Yo ya sé que le puse mi yo interno, mi ser espiritual, mi ego, y ahora, pero lo regreso. Me regreso desde el día que nací, empiezo a contar de forma regresiva 260 tonalti y llego que es Xochitl. Y ahí voy a conocer mi otro yo. Mi inicio y mi final se unen en ciclo. Recuerden que ese es un ciclo, es un círculo que juntamos. Y justo es lo que decía el abuelito Teófilo, su, su alumno, el abuelito Cipri, no, fue mi mentor. Entonces dice, es como si agarráramos bueno, lo tengo aquí está Zipacli, está Xochitl, muy shnamik, aquí, te pones de frente con él.
Zipaquli Xochitl es tu otro yo, tu polaridad, tu dualidad. Si lo podemos nosotros ejemplificar, está aquí, miren, en el tonal machillo, ¿se dan cuenta? Hay dos serpientes, ahí nos lo representa, que están de frente. Y al momento de estar de frente en el tonal machillo, de perfil vemos una serpiente, de otro perfil vemos otra serpiente, pero lo vemos de frente, es una sola serpiente. ¿Sí me entiende? A eso se refiere. Desde el día en que nacimos, nos regresemos hasta llegar a 260. Ujú. ¿Qué tiene que ver eso? Es mi otro yo, es mi polaridad. ¿Por qué decimos Ishnamik? Lo tengo que conocerlo. Lo tengo que conocer quién es. ¿Quién es el que me inició la vida? La energía, ¿no? Yo ya sé que mi papá y mi mamá, pero ¿quién, qué energía estaba vibrando en ese momento en que me estaban formando, que me estaban concibiendo? Sí, ¿y eso qué tiene que ver? No, sí tiene que ver, hermano. Porque en ese momento nos impregnamos de toda esa energía del poder. Y ese nos va acompañando en los 260 tonalti, en que nos empezamos a formar, nos va ayudando. ¿Sí? Eso, si lo hacemos, vamos a tener mucho cuidado. Cuando lo conozcamos, vamos a decir, bueno, caramba, ahora entiendo por qué a veces soy muy creativo. Pues yo inicio, junto, si Paxli Xochitl, inicio mi creatividad. Yo soy bien creativo cuando inicio, ajá, y van a decir, híjole, maestro, pues es bien difícil, ¿cómo voy? Es bien fácil, es bien fácil. Miren, les voy a poner el ejemplo. Yo soy, aquí, miren, yo soy CEO Celo, ¿de acuerdo? Aquí está CEO Celo. Aquí vine a terminar, 260. Quiere decir que aquí inició, cuando me... Y Cuautli, vamos a buscar aquí, y Cuautli aquí también. um, Maestro, dices, maestro, se le fue un segundo. sí es mi internet, hermanito. Le decía yo a la hermanita, ella es Jay Cuautli, la hermanita Leticia López. Y vamos a buscar Jay Cuautli. Aquí está, miren, Jay Cuautli, ¿sí? C-O-M-Y, ella es de la trecena de Acal, ¿no? Que muy reciente fue su tono adversario. Aquí está, miren, Jay Cuautli. ¿En qué energía ella la empezaron, la concibieron? En de Coscacuautli, ¿no? Tenemos aquí la hermanita Nahui Squintly. Aquí está, miren. Nahui Itzcuintli, aquí está. Es de la trecena de Mazat, Nahui Itzcuintli. Ella entonces, cuando la concibieron, en un día, Macuili Osomatli. Ella tiene la energía también de Osomatli, las dos energías en su dualidad. ¿Sí me van entendiendo cómo lo pudiéramos encontrar? Que al momento de tenerlo, lo podemos desarrollar para encontrar nuestra vida futura. ¿Ah? Algunos dicen, híjole,
Es que maestro, a mí la energía que me dieron como que no me gusta. Bueno, puedes alimentar estas dos energías en esa dualidad. Y es más, en el momento de que nos formamos dentro del vientre de nuestra mamá, de nuestra sagrada madre, éramos ese tonal. Estábamos bien cargados de ese tonal, porque en ese tonal nos concibieron. Ujú. En ese tonal nos concibieron nuestros papás. Y por eso vamos cargados. Llegan, culminan los 260, ya nacemos. Para los que de alguna otra forma pudiéramos decirlo, que nacimos en un tonali, una energía sagrada, con un parto normal, pudiéramos decirlo, pero no perdemos nada. Si es que aunque yo hubiera nacido cesárea y hubiera nacido aquí como Seo Celo, pues soy Seo Celo. Y me empoderó, me concibieron en un día, Ome Cuautli, ¿eh? Ome Cuautli. Y todo eso a mí me va a ayudar, tengo que entenderlo, que el trabajo que no veo yo, pero está dentro de mí, el de Cuautli. Cuando a mí me lo dijeron, esto no se los había comentado yo a ustedes. Cuando a mí, cuando a mí me dicen, Yaol, tú no naciste para dar medicina, tú no naciste para sanar, tú naciste para compartir. Digo, no, pues ¿cómo? Si Ocelotles, sí, pero cuando fuiste concebido, fue un día águila, y las águilas vuelan alto, y las águilas tienen una visión muy amplia. Eso les ayuda a tener visión. Y ustedes me han escuchado en las clases. No, pues el Calmeca, yo lo quiero hacer. Yo quiero hacer este otro. Yo quisiera que esto, que trascendiéramos, ¿no? Ahora me entienden y ahora se pueden entender ustedes al momento de que hagan su conciencia, renovar nuestra conciencia. Eso es súper importante, hermanito. ¿Sí? A alguien de los presentes, si quieren, podemos hacerle un ejercicio que nos dijera su tonal, por ejemplo, y su numeral. Ujú. Chikwe koska kwauti maestani. Su numeral, Chikwe. Chicuey. Vamos a buscar el Chicuey Coscacuautli. Empezamos con el rumbo de Tlahuizlampa. Se Omeyei Nahui Macuili. Chicuase Chicuey. No, vamos aquí. Se Omeyei Nahui Macuili Chicuase Chicome Chicuey. Amo. Cihuatlampa. Se ome yeyi nahui macuili chicuase chicome chicuey. Ujú. Se ome yeyi nahui macuili chicuase chicome chicuey. Ándale, no lo encuentro, ayúdenme. ¿De qué rumbo es? Vamos de nuevo. Se ome yeyi nahui macuili chicuase chicome chicuey. Aquí está, miren. Chicuey. Se ome yei nahui macuili chicome chicuey chicome chicuey. Aquí está, miren. El hermanito es del rumbo Tlahuiztlampa, ¿va? Aquí está, miren. Ahora, él nació en un día Coscacuautli. ¿En qué día lo concibieron?
Un día mal, Oli, en ese día cierra los 260. Sí. Ahora bien, podremos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? El hermanito tiene que empezar a hacer algunos ejercicios de conciencia. Bueno, es decir, a mí me gusta estar en movimiento, en constante cambio, en constante aprendizaje, porque cuando lo concibieron, pues era esa energía que estaba vibrando. Llegó y cierra el ciclo. Inició, inició en Oli, fue a dar la vuelta y regresó con Cosca. Sí, hermanito Enrique. Lazo Camati Temastiani. Yo siento que con la pregunta voy a crear un poco de polémica, pero sí estaría bien analizar y profundizar y reflexionar sobre el día en que nuestros papás hicieron el amor y el día en que se unen las, nuestras células sexuales. ¿Por qué? Porque se dice que cuando la mujer está en ovulación, el camino es más nebuloso, el camino es un poco más difícil y la célula de la mujer es más rápida, la célula del hombre es menos rápida. Entonces, pero la célula del hombre es más fuerte y la célula de la mujer pues llega primero, pero si es en ese momento de la ovulación, puede ser que el hombre llegue después, la célula del hombre llegue después y pueda penetrar antes que la célula de la mujer. Entonces, también tendría que pensarse, que analizarse en qué días fueron realizados esos actos. Yo ahorita estaba pensando en eso porque, porque muchos matrimonios usan el ritmo, usan la cuenta del ritmo de la mujer para no usar anticonceptivos. Entonces, creo que también tendría que verse eso, porque si la mujer ya está a 5 o 10 días de la ovulación, es más fácil que la célula femenina llegue más rápido y penetre al óvulo. Y entonces ya ahí se da la concepción. Entonces, lo que tendríamos que ver aquí es cuántos días o cuántas horas tarda es, el espermatozoide en llegar al óvulo. Y si es factible que al llegar en ese tiempo pueda penetrar y, y fertilizar el óvulo. Y si, y si es y si es muy cerca de la ovulación, entonces la célula femenina puede llegar antes, pero no puede penetrar posiblemente por la fuerza, no puede penetrar el óvulo. Entonces, yo siento que científicamente tendríamos que ver esas fechas y esas posibilidades de quién puede penetrar el óvulo. Lazo Kamati Temastiani. Sí, hermanito. La Socamati por su comentario, precisamente es esa, ¿sí? Precisamente es esa parte, es ese aprendizaje que hemos adquirido. Y qué bueno, ¿no? Que exista todo ese aprendizaje que fuimos, que está escrito sobre la ovulación, sobre los métodos de no embarazarse y de embarazarse y todo eso, ¿no? Pero, pero, pudiéramos nosotros contarlo cuando nacemos y de ahí hacer la cuenta reversiva. Es como que lo más
práctico que pudiéramos hacer. Lo que dice el hermanito Enrique, exactamente sí. Y es lo que yo les decía. A veces es antes, a veces es después, a veces son exactamente los 260 días, a veces es más, pero también cuenta mucho el hecho de que a lo mejor es una mamá primeriza, no lo sé, todo eso cuenta mucho. Entonces, aquí lo que nosotros podemos aplicar, y bueno, teorías, conocimiento existe. Y por eso quise plantearles esta temática el día de hoy, porque recuerden que anteriormente ya veníamos planteando todo esto, de que para todo conocimiento, plantearle o aplicarle el mismo trato que en todo, tanto en el náhuatl, tanto en lo occidental, ¿no? Pudiéramos ahorita abordar esto de manera generalizada, pero sí teniendo en cuenta lo que dice el hermanito Enrique, ¿no? Que no son las mismas situaciones. Es como en los Nemontemi, ¿no? No, pues de todos los demás tonales, sí, pues no hay problema, pues seguimos con que ya hayamos aprendido la técnica, lo hacemos. Pero cuando es Nemontemi, ahí ya cambia. Puede suceder lo mismo con esto, ¿no? Es más, ¿no? Es más, pues algunos de nosotros, nuestros papás ya no están. Y si están, híjole, van haciendo, bueno, ¿qué preguntas andas haciendo? ¿No? Y todas esas cosas. Pero bueno, aplicando este conocimiento, yo quise iniciar con esto porque justamente la temática del día de hoy es nuestras vidas pasadas. Pueden decir, ay, ¿por qué? Y nomás se te ocurrió que debe de ser así. No se me ocurrió. Justamente son las vidas pasadas. Por eso les decía, para hacia atrás, otros 260. Son gestaciones, ¿no? Son gestaciones de 260, por eso sí es que, a donde decíamos, aquí está Coscacuautli, por ejemplo, ¿no? El hermanito es Coscacuautli. En su vida más cercana pasada fue Cuautli, fue Ocelo, fue Acas, fue Malinali, fue Osomatli, ¿no? Y así sucesivamente hacia atrás, pero contando los 260 gestaciones que ha tenido en sus vidas pasadas. Por eso es que los signos que van hacia atrás. ¿Eh? Hermanito Alexander. Es supremamente importante también abordar esto, no solamente en la cuantificación de la luna, sino cómo se ingresa al poder de la luna. Es decir, en mis estudios, lo más importante del entrecruzamiento, o sea, de la entrada del pene en la vagina, no es el acto, sino es la fuerza espiritual y energética con que se hace ese acto. Ahora luego, cuando se da el análisis biofísico de la reacción del gameto y el óvulo, lo que se debe mirar es la emoción con que se hace el acto. Es aquí prácticamente la fuente de nuestra sabiduría está en eso, en no usar el cuerpo del otro ser, sino unirnos hacer unidad espiritual para tener los tres elementos principales de lo que se denominaría como espiritualidad sagrada, que sería la limpieza energética y la limpieza emocional. Mientras mi cuerpo vibre bien, mientras mi mente vibre bien, mientras espiritualmente yo controlo las emociones, es que me hago la unidad realmente. Pues no podríamos ver esto como un desarrollo glandular del espermatozoide, del cigoto, después de el desarrollo embrionario que tendría el feto, ¿no? Sino que propiamente serían los tres elementos, y esto es muy profundo,
puesto nosotros podemos nacer con muchas virtudes, pero la primera inspiración, dicen los sabedores, que cuando uno tiene ese abarcamiento en este presente, o sea, cuando sale de la oscuridad a la vida, uno prácticamente recuerda son las emociones con que fue creado. Entonces es importante también lo que dice el hermano, porque si una persona es consciente que va a traer hijos al mundo, debe también saber las cuentas aproximadas hacia dónde va a proyectar que esta persona va a entrar con un cuerpo energético. Porque cuando a mí me lo explicaron una vez, nosotros somos como un punto en el universo y nosotros con nuestra fuerza energética cambiamos el universo, es decir, lo regeneramos. Cada uno de nosotros tiene una fuerza vital que modifica todas las estructuras de muchos pensamientos, puesto uno de nosotros pudo ser una persona con mucha autoridad y de hecho hemos sido. Entonces es muy interesante también abordar la perspectiva de la emoción, de la energía y el campo emocional cuando se hace el acto para que un ser espiritual nuevamente ingrese en este plano. Es en efecto la puesta en la mesa de esta temática, hermanito. Una de las intenciones también de hacer este análisis es realmente, si nos enseñan a que procrear, a formar a un nuevo hijo, conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Imagínense qué ha sucedido. Al momento de concebir, el papá y la mamá están en un estado de embriaguez, ¿no? O está drogado el papá, o está, justamente la mujer fue violada y concibe el hijo. Esos son como que otros puntos que podemos tener en cuenta. Y va a lo mismo. En algún momento, a lo mejor, la mujer no tenía ese deseo de tener relaciones. Pero como el hombre, de una u otra forma, casi la obliga y tiene relaciones y nace un hijo. A todo esto, como dice el hermanito Alexander, tiene una gran profundidad. Claro que sí. Por eso es que en este camino vamos a hablar de sanarnos, ¿sí? De sanarnos espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Porque en algún momento de nuestras vidas nos dimos cuenta cómo es que la relación de nuestros papás, o nosotros como adultos, cómo es la relación con la mamá de nuestros hijos, con el papá de nuestros hijos, ¿no? Y cómo todo eso, las emociones, la seguridad, el deseo en verdad de tener ese hijo, afectan o influyen en el desarrollo de nuestra vida. Por eso les decía, independientemente que quizá no pudiéramos decir que una cuenta exacta en el que haya nacido o en que nos hayan concebido, pero es importante que nosotros sanemos este proceso de formación en el vientre de nuestra madre. Imagínense un bebé no deseado. No creo que el papá llegara y le dijera, oye, hijo, pues te esperamos con muchas ansias, desde que el momento que la mujer detecta que pues está embarazada, ¿no? En el primer mes, en el segundo mes, empieza esa formación, esa comunicación. Y todo lo que vibra la mamá, de eso se alimenta el bebé. De ese que también es una de las intenciones
que les decía yo, sanarnos. Por eso es que cuando vivimos, empezamos a vibrar en esta vida, tenemos todos esos complejos. A veces son complejos de inferioridad, a veces son complejos de afecto, ¿no? Son complejos espirituales, son complejos de destrucción, son complejos de aprendizaje en cualquier uno de los ámbitos de la vida. La intención también es que conozcamos en qué energía nos concibieron nosotros. Hermanito Oscar, por favor. Bienvenido, hermanito. Gracias, maestro Temashtiani Tlapoyowaltic. Pues Te voy a llevar Tinognitsu. yo nada más quería, si me puedes ayudar, yo soy un día 3 ACAT y ahorita ando reinventándome para encontrar mi empleo. A lo mejor me ayuda mucho este estudio, este profundo trabajo que están haciendo y que nos estás compartiendo, Tlazocamachililia. Sí, hermanito. Aquí tenemos el Tonali Yeyacal, ¿no? Es del rumbo de Cihuatlampa. Aquí está Yeyacal. Hermanito Víctor. Plazo Kamati Tamashtiani. Pues yo tengo un par de preguntas, Tamashtiani. Una de ellas, pues usted la abordó al final de su comentario, y era acerca de la energía en el momento de la concepción, ¿verdad? Pues obviamente sería cuestión de matemática, ¿no? Y ver qué día fue, y pues ahorita usted ya nos explicó la manera de hacerlo. Ah, ¿Cómo puedo yo tratar de saber qué influye dentro de esa fecha en cuanto a energía, Temashriani? Veintenas, la trecena, en ese tiempo, en ese año. ah, y mi otra pregunta era acerca de esta correlación entre las vidas pasadas, los ancestros y ah, los tonales anteriores, los 7 anteriores específicamente, Tamashtiani. Esto significa que tenemos algún tipo de conexión para este tipo de cosas. Y pues la otra cosa es de que Hermes dijo, ¿no? Pues no derramar la copa, que tiene que ver mucho con la sexualidad también. Entonces, esto de la sexualidad y la concepción se ven en muchas diferentes culturas. Ah, Me puso a pensar bastante en algunas cosas no muy positivas, pues porque me puso hacer la conexión de movimiento con mis padres. Y ahí como que no me salió una muy bonita imaginación, ¿verdad? Ah, y pues nada más eso, Temashtiani, a Tlazocamati, a Noiniwan, por el espacio y el tiempo, a Temashtiani, Tlazocamati. Sí, hermanito. Es algo, es algo un poco profundo, como decía el hermanito Oscar. Dice, pues que yo lo necesito si me pudieran ayudar para una sanación. Exacto. Mi caso, hermanitos, aquí estoy, ¿dónde estoy yo? Aquí. En algunos momentos he tenido, por ejemplo, si así fueran mis días, mis vidas pasadas, en alguna vida pasada fui Ácar, fui Malinali, Osomatli, Escuintli, Atl, Toshli y hasta Mazatl, ¿no? Qué puedo hacer yo con esto? ¿O qué tendría que ver con todo esto, hermanito? Bueno, en algún momento he sentido, dice el hermanito, ¿influiría mucho en mis vidas pasadas? Yo sigo que sí. En algún momento me decía un hermanito, oye, me siento muy mal. Yo sé que tú manejas esta energía de sanación y ¿por qué no me sanas, amigo? Yo te pago, dime cuánto es.
Digo, ¿pero qué sientes? Dice, me siento desesperado, me siento, ¿no? Yo me lo creí, hasta yo mismo me lo creí y le digo yo, a ver, vente para acá. No, agarro mi salivita, empiezo a dar un poquito de masajes, ¿no? Y en algún momento, ¿no? Lo abracé, le digo, pon tus manos acá. Lo jalé, lo sacudí y todo su cuerpo tronó sus huesitos. Y le digo, a ver, y corté una ramita ahí de un árbol. Todas esas energías que te están mal vibrando van para afuera. Yo declaro que eres sano, que eres fuerte. El día de hoy, yo soy Malinali, soy Pateca. Tengo el poder de limpiar. Coincidencia o diosidencia. Y le digo, mira la rama, tíralo. Dile que no lo quieres en tu cuerpo. Dile que tú eres fuerte y sano. Nada de que te va a estar venciendo. Sucedió que el hermanito sanó. Y después me dice al día siguiente, porque era mi compañero de trabajo, oyes, si le sabes, ¿eh? ¿Qué? Estoy súper bien, hasta con ganas de seguir viviendo. Y pues qué bueno, qué bueno, qué bueno que te sirvió. Entonces, sí influye en estas vidas pasadas, hermano, ¿no? Sí influye, eso se los aseguro. Ahora bien, cuando decimos, es que debe de coincidir matemáticamente, es que debe de coincidir muchas cosas. Ya estamos pensando cómo, con el pensamiento europeo occidental. Sí, ¿por qué no solo dejamos fluir, hermanitos, sin meterle tanto lógica, sin impregnarle tantas dudas? Dejémonos llevar, dejémonos vibrar. Sí, y justo esto es lo que quieren. Nos meten tantas ideas. Es como ahorita en este momento, en este 2024. En Tamaulipas, Tampico, se han visto muchas naves. Mm. El próximo año se van a aparecer allá en el cielo, se va a aparecer Cristo como proyección de hologramas. Todo esto está planeado. Todo esto está enfocado a distorsionar. De que han existido esos seres, pues de por sí han existido. No es algo nuevo. Que nos hacen creer que somos ignorantes, que no sabemos, es otra cosa, pero sí han existido. Solo que ahora pues, lo hacen más libre, ¿no? Hermanita Ocelo Zipac, Noyritsin Temachtiani Panolti Panolti, Tapuyahual Nagnetsi. Noitniwan. De respecto a Chicuey Zipactli, por favor. Ándale, me silencio y otra vez quiero hablar. Chicuey Zipactli, ¿no? Donde estábamos Chicuey Coscacuautla, Quema, Tlahuiztlampa, Chicuey quema Cosca. Aquí no está. Se o me ye nawi macuili, chicuase, cose chicome, chicuey. Aquí está, ¿no? Es Ujú. 8, ¿verdad? Ajá, 8, chicuey, zipac. Yeyecas, quema.
Y Xochitl, ahora puede Xochitl. comprender lo poco, lo mucho que la conozco, por eso es tan empática, por eso es tan comprensiva, porque su vida pasada fue Xochitl, que era Chicome. Pero bueno, entonces ya llevamos como tres energías y pudiéramos enfocarlo hacia esa sanación. Le damos la palabra al hermanito Pedro, enseguida al hermanito Oscar, y de ahí ya hago la explicación con estos ejemplos. Nada más permíteme anotarlos para que de ahí podamos partir, ¿no? Hacer el ejercicio. Por ejemplo, el hermanito ese es 8, Chicuey, Coscacuautli, Chicuey, Zipactli, órale, se nos presentan muchos Chicuey. Yeyi, Acatl, decía el hermanito. Ajá. Hermanito Pedro, lo escuchamos. Sí, maestro, buenas noches a todos mis hermanos que Buenas estamos en noches. esta conferencia. Sí, maestro, quiero felicitarlo, maestro, porque a mis años, que usted es más joven que yo, pero es un niño, eh, pero le admiro ese valor, esa conciencia, esa dimensión de conciencia que tiene para romper mitos y cadenas de secrecía que se nos oculta. Se nos ha ocultado desde que el hombre tuvo ese concepto de manipular al ser humano, de decir que hablar de estos temas, que es lo más natural y lo más lógico que debe ser para que seamos verdaderos seres humanos conscientes. Estar seguros de que cómo fuimos procreados, de que cómo fuimos hechos, y no que se nos miente y se nos engaña de una vil manera tan cruel, que por eso tenemos el mundo en que vivimos y cómo lo tenemos, por mentir, por engañar. Entonces quiero felicitarlo, maestro, de que usted tiene esos pantalones que pocos varones se atreven a hacerlo, porque usted es un verdadero hombre, porque la mayoría de nosotros nacemos varones, pero para llegar a ser hombre es aquel que expone lo que el ser humano tiene derecho a saber. Y lo felicito, maestro, por ser un hombre verdadero, un hombre con conciencia y no un puritano mentiroso y cruel y traidor, maestro. Se le quiere, se le admira por tener esa valentía. Y hablando de lo que usted decía, de los que hablan, maestro, de que los ovnis y que... Sí, yo estaba leyendo algo sobre lo que viene en futuro, la guerra de los Mesías, a donde cada potencia de creencias, como hablemos de musulmanes, budistas y cristianos, tienen una competencia para ver cuál de su Cristo es el más poderoso. Y nos van a poner imágenes que van a reflejar y que muchos podremos. Por eso ya se nos ha hablado y dicen que el Mesías lo dijo. Que tenemos que tener cuidado de aquellos que hacen llamados, de que está en el desierto, de que está en la montaña, de que están no sé en dónde. Tenemos que ser conscientes de una realidad y no ser engañados como borreguitos. Entonces, tenemos que estar preparados con los conocimientos, empezando desde la formación, cómo fuimos concebidos, maestro, para no poder ser juguete de nadie. Ese es mi punto de vista sobre eso. Y sobre de lo que habla del amor y las pasiones. El efecto que nosotros los humanoides tenemos es que como usted dice, somos grandes, no es lo que nos han hecho creer las religiones. Nosotros somos grandes, somos energías poderosas, maestro, pero que desgraciadamente por vivir en este mundo engañoso, hemos caído en esa mediocridad de no saber ni distinguir qué es una pasión, porque tenemos la capacidad de compartir y convivir con el aire, con el agua y con el fuego. Podemos levantar al espacio toneladas porque hemos hecho un acuerdo con el aire, y para muchos individuos que se creen poderosos dicen que lo hemos dominado. No, Él nos ha dado permiso de hacerlo, si no, no podríamos. Pero desgraciadamente caemos
en un arrastre desdichado de perdición cuando no estamos conscientes y nos dejamos doblegar y dominar por una vil pasión. Por eso en este mundo quisiéramos estar conscientes de que somos grandes y que ninguna pasión, ninguna maldad, nada nos puede arrastrar a eso. Tenemos que estar conscientes de que somos energías sagradas y somos grandes y no somos de hoy ni de mañana, somos eternos, completamente somos eternos, lo que nos enseña la filosofía de nuestros abuelos, porque solo como usted dice, con Miquisli, solo nos transformamos y eso es lógico y claro para mí. Y hablando sobre de los niños que nacen enfermos en el conocimiento gnóstico, se dice, sea la historia dice que es porque cuando el hombre obliga a hacer el amor con su pareja, cae en un grado de violencia y de violación, o cuando está completamente drogado fuera de órbita de conciencia, y por eso tenemos niños que nacen completamente enfermos, casi vegetales y vegetales. Entonces, por esa razón, quisiera compartir con mis hermanos de que somos completamente maravillosos y grandes como energías, pero no tenemos que dejarnos dominar por una pasión, porque la pasión es la que nos pervierte y nos echa a perder en todo terreno, en todo aspecto. Entonces tengamos cuidado con nuestras pasiones, que esa es la debilidad más grande del ser humano cuando no se conoce a sí mismo. Pero cuando nos conocemos a sí mismos y estamos conscientes de ciertas cosas que son y que no son, las podemos ver cuando estamos en esa dimensión de conciencia. Eso es todo, maestro. Y gracias por darme su tiempo y gracias por escucharnos. Sí, hermanito. Le agradezco infinitamente mi internet. Le agradezco infinitamente, hermanito Pedro, sus palabras y pues realmente necesitamos salir de ese ciclo de trabajo, ¿no? Que hacemos. Recuerden, nada está terminado. Ningún conocimiento es estático. Todo está en movimiento. Bien, ahorita nosotros podemos decir, es que así podemos contar nuestras vidas pasadas. Está bien. Puede que algún hermanito empiece a adentrarse más en este estudio, en este conocimiento, ¿no? Que empiece a adentrarse y a confirmar y a recordar esas vidas pasadas. Es algo hermoso, ¿no? Por eso quise iniciar la gestación dentro del vientre de nuestra mamá. Porque eso nos lleva a crear y a creer nuestro poder. Porque si yo sé quién soy, con qué armas cuento, con qué herramientas, con qué poderes cuento yo, me será más difícil que alguien me quiera engañar diciéndome eres un inútil, tú no sirves, tú eres un bueno para nada, tú no naciste para ser feliz. Óyeme, si yo soy, ¿no? Bueno, pues iniciamos, hermanitos, con el hermanito Chicuey Coscacuautli, que es el hermanito Víctor, miren. Sus vidas pasadas sería Cuautli, el liderazgo, y aún lo puede traer ese liderazgo de Cuautli. Desprendimiento de que cambia de piel. El tiempo que lo conozco, que estamos estado trabajando ya más de un año, ya vamos para 2 años con el hermanito, lo he visto, su evolución hacia esa concepción, ¿sí? Como Cuaufle. Pero al mismo tiempo ha sido cuidadoso también acechando, viendo cómo, por qué yo puedo asegurar que él acecha al momento de que toma el video,
está acechando, está con su energía tranquila. Porque ha podido acechar los videos que nos ha mandado del río de Chalchihuitlí. ¿Ah? El liderazgo como Carrizo, él ha estado trabajando también con otros hermanitos en su espacio. Pero también como él ha dicho, necesito ser también flexible, ni tan rígido. Y él ha reconocido, como dice él, hoy maestro no voy a poder estar con usted en la clase porque tengo un compromiso familiar. Adelante, ¿no? No pasa nada, grabaremos la clase. Y si hay alguna duda, pues usted me indica, ¿no? Y ahí lo tiene presente, ese C-O-M-Y, Naui, medicina, como medicina el hermanito. ¿Ha sido medicina? Sí. Ha empezado a crear, o con el hermanito que está en Texas también, el hermanito Nemo, ¿no? A crear ese canal para poder compartir la medicina. La palabra es la medicina. Tiene Osomatli. El Osomatli es básico para nosotros para poder entender la vida, ¿no? Entonces tenemos C, O, M, Y, Naui, Macuili, Chicuase, ¿no? Chicuase como Escuintli. Él ha ensoñado, él se ha conectado con Mixtlantecutli. Y por lo que yo he visto, tiene mucha conexión con Atl, ¿no? Con el agua. Me ha compartido algunos videos que estoy aprendiendo, hermanito, estoy aprendiendo justamente a editar videos en Movie Maker, es lo básico, ¿no? Y poder crear otro tipo de videos, no tan muy anticuados, ¿no? Pero en eso estamos. Bueno, entonces fíjense que esas son como sus vidas pasadas. ¿Con qué energías él puede estar conectado? ¿Quiénes lo guían? Aquí está el Escoscacuauhtle. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Lo acompaña, a su lado vibra Cuespali, ¿no? Su vida futura también es Oli. Pero en la parte de arriba, ¿quién lo acompañaría? ¿No? Porque es el primero. Pues bien, como el que sigue es ¿no? Vamos a ponerlo así. Y ese es el que sigue adelante. Y el que sigue adelante. Ujú. Podemos nosotros, este es todo un ciclo, un tiraje. Lo podemos unir de esta manera. Es el rumbo Tlahuizlampa. Como con este terminamos, Tlahuizlampa, no te me muevas, Tlahuizlampa. Aquí está. ¿Sí? Lo podemos unir de esta manera y que sea el número 8. Miren. Entonces lo acompañaría Ocelotl, Coscacuauhtli, Ocelotl y Cuespali. Vamos siguiendo todos estos niveles. Como si yo agarrara este tiraje, ¿no? De 260 más otros 260, los junto de esta manera, ¿no? Este tiraje y los junto, las energías se van acompañando de esa manera y, y la vida me va a ir vibrando conforme lo vaya yo pidiendo. Ahora bien, podremos decir nosotros, híjole, es que me está confundiendo más. Sí, yo lo sé. Yo lo sé que los estoy confundiendo más. Y estoy consciente de eso. ¿Por qué? Porque es un estudio muy personalizado
es un estudio que debemos de hacernos nosotros mismos al momento de leer, de vivir sobre estas tres eras, ¿sí? Y al mismo tiempo necesitamos empezar a seleccionar todas estas cuestiones de nuestras vidas pasadas, de nuestros anhelos. Sí, pero es que ya tengo una determinada edad, no pasa nada, la edad no nos imposibiliza de que no podamos hacer las cosas. En el caso del hermanito Yey Acatl, aquí tenemos, miren, Yey Acatl, ¿sí? Él es Tres Carrizo. El día en que lo concibieron fue un tonali Nahui Ocelot, que puede desarrollar también el hecho de acechar. ¿Acechar a quién? Acechar esa enfermedad, acechar esas energías que no le permiten fluir en este camino. Es muy difícil. Cuando estamos enfermos nos desesperamos. Es necesario sanarnos. Al ser acá, él mismo es Malinali. Él ha dado medicina a los demás, pero se han aprovechado de él, por eso es que le han quitado de más, ha dado de más esa medicina. Y es ahí donde nosotros, recuerden, vivir en armonía. Dar medicina nos resta energía también, ¿eh? No sé si han visto ustedes, los abuelitos que son sanadores, envejecen mucho más rápido, si no cuidan su energía, ¿sí? Porque todo ese algo que sanamos a alguien, se nos queda un poco de ese veneno que viene contaminado su espíritu. Tiene a Osomatli, ¿verdad? Tiene a Osomatli, al monito, a Xochipilli. Es bueno para la danza, entonces el canto, la plegaria, la danza de una u otra forma lo puede curar. Alguna medicina de las plantitas lo puede curar. Alguna plantita de poder. Conectarse con su energía de la plantita de poder y en un momento dado, pues realizar ese trabajo, elaborar ese trabajo, ¿no? Permíteme. Lo voy a tratar de juntar los cuatro, aunque de plano se van a hacer muy pequeñitos. A veces las enfermedades nosotros, nuestras dolencias nosotros mismos, nos los vamos buscando. ¿Cómo? Cuando creemos sanar a alguien más y lejos de sanar a ellos, o bien lo absorbemos la energía, o bien no le permitimos que nos contamine a nosotros. Eso es importante. Aquí teníamos el hermanito Jay Yakas. Miren, el juego Somatli, él es Squintly, pueden soñar para llegar a encontrar esa sanación con sus ancestros. Tiene a dejarse fluir, ¿verdad? Hacer esa transformación, bañarse con ese Huitzilatl. ¿Qué es Huitzilatl? ¿Se acuerdan del agua de colibrí? Que dijimos que le vamos a agregar un poco de miel, pinole, es agua de lluvia, es agua de río, de manantial o de mar, y un poquito de sal. Y intencionar esa limpieza. ¿Dónde estábamos? Tres Carrizo, Tres Carrizo. Ya me perdí. Estamos en Yeyacat. No estés acá. Es en este. No encuentro.
De lo estábamos contando. Yeyi estaba en Huizlampa. Yeyacatl, aquí está. Yeyacatl, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir contando sus tonales hacia atrás. Pero para ello necesitamos empezar a tener presente sus cualidades, ¿no? Que lo puedan empoderar. Y lo acompaña, por ejemplo, aquí Tres Carrizo, lo acompaña Zipacli, lo acompaña Cobalt, los dos reptiles, ¿no? Y su próxima energía que pueda trabajarlo, Tres Carrizo, ¿no? Que sería Ocelot. Estamos rodeados de energías, ¿no? Son 8 energías, miren. Él está aquí. Tiene a Ocelot, a Miquisli, a Coatl, a Cuespali, a Malinali, a Xochitl, a Zipacli, a Yeje. Todos estos los puede utilizar como protectores para protegernos y ensoñar con nuestras vidas pasadas. Esas vidas pasadas siempre debemos de tenerlos presentes. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la de la hermanita Chicuelli. Si ustedes tuvieran su Amoshli, esto ya impreso también, ahí lo pueden ir checando. Ella es Chicuey Zipacli, ¿no? El Chicuey, aquí estaba. Les El Camacho. rumbo, sí, hermanita, el rumbo es, dijimos. Chicuey. Zipacli, aquí no tenemos la Huizlampa. Vamos con Miclampa, Se, Ome, Yei, Naui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey. Aquí está, miren, es del rumbo del Miclampa. Ella es aquí está, ¿no? Chicuey Zipacli. Ella en su vida pasada, una de sus vidas pasadas fue Xochitl. Vamos a bajarlo un poquito. Xochitl, Quiahuitl, Tecpatl, Olin, Coscacuautli, Cuautli y Ocelot. Son esas 7 vidas pasadas que tiene ella, la hermanita. ¿Y en qué lo puede empoderar esto? En cada una de las energías pedirle su poder, la cualidad que haya tenido. ¿Sí? Creámoslo desde el corazón, vibrémoslo desde el corazón, hermanitos, estando seguros que esto nos va a sanar emocionalmente, físicamente. A veces traemos emociones negativas de nuestras otras vidas. Por eso les decía, a veces te encuentras con personas que dices, oye, esta persona no me ha hecho nada, pero no me cae. Simplemente no me nace, no quiero hablar con él o con ella. Porque en alguna vida pasada pudo haberte hecho daño y y tu memoria ancestral lo tiene tan registrado y dices, no, tú no, definitivamente no. No, y a mí no me has hecho nada, pero algo habrá pasado, ¿no? En todo caso, aquí la hermanita, como Zipacli, en su siguiente vida, pues es Yeyeca, el comunicar. Puede trabajar la hermanita, la abuelita, con las energías que le vibren, en comunicar cómo puede sanarse, en pedirle al viento, al aire, que pueda sanarlo, ¿no? Y está respaldado, está al lado de Yevacat, ¿no? En este caso, tiene al Carrizo como liderazgo, pero hay algo muy importante. Y esto es muy, ¿cómo les puedo decir? Esto lo pudiéramos nosotros vibrarlo muy personal, ¿no? Que podamos
para esto tenemos que tener 2 tiras de estos, 260, ¿no? Para irlo uniendo. O sea, esta es una tira, este debería de ir adelante, ¿no? Y este lo vamos a hacer un ejercicio en una de las clases. Este debería ir adelante, no debería ir acá abajo, así. Y ponemos otra tira acá abajo para ver, aparte de Akar, quién lo acompañaría la hermanita. Y estoy seguro que sería esta energía, Atl. ¿Por qué? Porque es un ciclo, ¿no? Si ponemos aquí la tira, otra tira igualito como esto, miren, esto les voy a comprobar. Copiar, pegar. Miren, esta misma tira, del mismo rumbo, ¿quién llega aquí? Miren. Zipacle, Atl, ¿no? Y este igual, le ponemos una tira más para ir viendo en el caso del hermanito que es Coscacuautli, aquí está, miren. Ahora, como el del hermanito Coscacuautli, quedó, podemos ponerle de esta manera. Y es el mismo rumbo. Miren, Coscacuautli lo acompaña también en la parte superior, Tochli, ¿no? Por eso les decía, tienen que ser 2 tiritas, ya sea de que lo pongamos abajo o arriba para saber con qué energía va vibrando con nosotros. El hermanito Víctor lo va acompañando la energía de Huespali y la energía de Tochli, ¿no? La gran fertilidad de la energía de Tochli, aquí está. Los dos, ¿no? Van vibrando juntos de Huespali. Van con nosotros. Sin saberlo, y a veces aplicamos algunas cualidades de ellos. La hermanita Chicuey Zipactli lo acompaña a Acat y lo acompaña Atl para fluir. Y Acat y Atl, el carrizo y el agua, son 2 números muy sagrados. El carrizo ocupa dentro del tonal de los tonal el número 13 y Atl el número 9. Aquí juegan también estos números. Juegan un papel muy importante para empoderarnos y sanar. No sé si les ha pasado a ustedes que hay momentos que nos sentimos súper mal. ¿Por qué? No sé por qué. No me siento bien, ¿no? Es esa parte que necesitamos entender que nuestra vibración se contamina, ¿sí? Y bueno, serían esos como los tonales que ahorita nos los daban para poder un poquito ejemplificar, un poquito trabajar. Esto es mucho más comprensible cuando lo hacemos de forma presencial. Híjole, y esto, el día que a mí me lo presentaron para analizarlo, porque lo analizamos en el círculo. Se puso así en la tierra, las 2 tiras de estos, y empezamos a ver por qué es así. Y ellos le llaman, bueno, en el círculo se le llama como Tlamatilis Nenemiliscayo, caminando con sabiduría, ¿no? Porque es eso, tienes que aceptarlo con sabiduría, decir, bueno, tengo que estudiarme entonces. ¿Cuáles son mis vidas pasadas? ¿Qué poderes tengo yo todavía? Y autoanalizarme, lo que les decía hace ratito. Sí, yo siento que sí tengo a Malina, ¿no? El de sanar. Me gusta saumar. E intento un poco levantar la sombra, ¿no? Todas esas cosas siguen vibrando en mí. Acá, pues ni se diga, me encanta trabajar en comunidad o somar. A veces ahí meto mis chistes.
Escuintli, Atl, Toshli, Mazatl. Me reconozco con ellos. Siento que los llevo dentro de mí y los estoy vibrando. Es hacer un autoanálisis, hermanitos. Es un cambio a veces radical o a veces es un cambio un poquito de alinearnos. Pero ahí está. Sí, hermanito Chignawi Xochitl. Perdón por hacerle esperar. No se preocupe, Temasheni, muchas gracias. Tlapoyo Walti, Nogniwan. Te apoyaba el tema. Mi pregunta es, si ahorita estamos hablando de los 260 días de gestación y de las vidas pasadas y esto, entonces, ¿cómo se mediría o cómo se medía la cuestión de las ancianidades? Porque, por ejemplo, usted nos habla de que la primera ancianidad entra a los 52 años, pero ¿se medía igual en años o se medía igual por tonales? Porque también sería interesante sacar con nuestros tonales. Yo ahorita, por ejemplo, hice el mío. Yo ahorita tengo 60.36 tonales. Entonces, más bien hacia allá va dirigida mi pregunta, Temastiani. Nuestras vidas pasadas, en algunas vidas de nosotros, quizá no vivimos mucho tiempo. No pudiéramos contarle por ancianidades. Solamente pudiéramos contarlo como tonales. Y una forma más de reconocernos y autorreconocernos nosotros que estamos estudiando el tonal más. Por ejemplo, les decía yo, de la hermanita Chicuisipac. Aquí está. Puede hacer un tonal que sea Chicome Xochitl. Chicome Xochitl. ¿Cuál es su tonal? ¿Cuál de esas energías siente que todavía los puede vibrar ella? Ella es muy buena para el canto, la conozco, ¿no? La hermanita Zipacle, el temazcal, ahí está. Ella vibra con lo que es la medicina de la flor. Kiawitl ha hecho que en cada reunión haya armonía. Tecpatl ha sabido enseñarnos con su conocimiento el guiarnos en este sendero. A grandes rasgos lo estoy diciendo. Oli, siempre está en movimiento, nunca está estática ella. Dice, yo ando a pata de perro siempre. Si no está en Teotihuacán, ya se viene con el hermanito Antonio, se va con el abuelo Xutecutli, de ahí se va a Tlaxcala y está en ese movimiento. Y acepta la transformación. Entonces, pudiéramos contarlo, hermanito Chignau y Xochitl, más como por tonales. Ahorita, eso que usted dice, sí, también es válido. Se puede, de que se puede, pero vamos paso a pasito. Inclusive lo que usted, el análisis que usted lo hace, sí, sí es posible. Inclusive, podemos llegar a autorreconocernos si es que vivimos con 3 o 4 ancianidades, con 2, pues, ancianidades tampoco 3, ¿no? Cuando en nosotros aún sigue muy presente el vibrar de alguna de las energías, ¿no? Por ejemplo, del conejo, de la gran fertilidad. Tengo muchas ideas. ¿Te acuerdas que yo le comentaba, por ejemplo, oiga, ¿y por qué no hacemos una lotería con el material? Oiga, ¿y por qué no hacemos esto? Entonces digo, no, pues, sí, el conejo sigue vibrando también en mi ser, ¿no? A veces me lleno de actividades y ya después ya ni sé qué hacer. Todo eso es empezar a autorreconocerte. Y en mi tonal yo no tengo al conejo, no tengo al conejo, ni Malinali, no. Pero digo, ¿por qué?
Después de que me empezaron a explicar, digo, pues con razón. Ujú, con razón, ¿qué es eso? Aquí estoy. Sí, hermanito Chiquinahui Xochitl, sí es posible. Pero se imagina, nos vamos a enredar más y, híjole, es hermoso, o sea, da como para más estudio, más a profundizar. Lo único que yo estoy haciendo es estarle sembrando esa semillita de la duda, que no profundizamos más cada uno de nosotros. No se conformen con solo lo que yo les dé. Empecemos a profundizar, empecemos a estudiarlo con conciencia, con responsabilidad, con una mente abierta, hermano. ¿Sí? Bien. Hermanita Zipac, Tlazocamati Temachani, ¿qué más? ¿qué mano Ignitzi? Y cada noche no yo. Sí, abuelita. ¿Qué más? Plaza Camati Temastiani. Estoy sorprendida. Estoy emocionada. Eh, Se me ha caído bueno, no se me cayó una venda de los ojos, mejor dicho, me dio luz a mis ojos. Este, déjame comentar y a mis hermanitos también que hace mucho tiempo usted me había comentado, bueno, lo había comentado en clase, eh, pues que de alguna forma todos vibramos en la energía de los 20 signos y que todos tenemos algo de, de esos signos. Entonces, con el ejercicio y la práctica al realizar los tonalis en el Kaupowali, este sagrado estudio, esta introspección, meditación, me ha hecho, eh, pues, decirlo en términos llanos y prácticos, espejearme, espejearme con todos los signos. Y algo, sí, mi amor, sí. Y algo muy hermoso es que ahorita que usted me está diciendo estas palabras, es cierto, hay empatía por por estas energías que corresponden sí matemáticamente, pero que ya las trae uno por vivencia, por vibración, como usted lo dice. Realmente le agradezco, estoy muy emocionada. Estás acá, Mati, más tiene. Eso, Kamati no Ignitzi. Sí, sí, hermanita, y es que lo tenemos todo. Ahí están las energías. A veces nos sentimos frustrados cuando decimos, es que yo no encuentro mi camino, maestro, yo quiero. Sí, no te preocupes. Empecemos haciéndolo, vibrándolo, ¿sí? Y este es un primer intento. Recuerden que los domingos son charlas, son temáticas que en algún momento podemos profundizarlo. Podemos crear hasta un taller sobre esto. Pero empecemos con algo sencillito, con nuestro tonal. Si yo sé que tengo a Arte de Ocelot, tengo a Malinalia o Somatli, y con el numeral que tiene, empezar los 7 tonales y decir, caramba, todos estos 7 tonales tenían. Pero van a decir, bueno, ¿y la hora en que yo nací? Es una programación. Si yo quiero vibrar por ejemplo, con la creatividad, con Xochipilli, pues digo que en esta vida nací a esta hora. ¿Para qué? Tiene un fin de escoger, de tener libre albedrío, que tú naciste a esa hora. ¿De acuerdo? Posiblemente, por eso me gusta la música, por eso me gusta esto, por eso me aficiono a ciertas temáticas. Ahora bien, esto no queda ahí. ¿Por qué?
¿Por qué no programamos nuestras otras 7 vidas después de esta vida? ¿No? Por ejemplo, la abuelita Ana, Chicuey Zipacli, sus próximas vidas, no sé, Ome, Yei, Nau y Macuili. Macuili, Chicuase, Chicom. Sería Yeyecat, 1, Cali, 2, Huespalin, 3, Coatl, 4, Miquisli, 5, Mazat, 6 y Tochli, 7. Y así como lo decía la abuelita, es que los 20 signos vibran con nosotros en nuestro cuerpo y en nuestra mente. ¿Sí? No olvidemos eso. Lo importante ahora es empezar a retroalimentar este conocimiento. De imprimir estos 2 tiras, ¿no? Para irlo leyendo así, ¿no? 2 tiras de estos, de los 4 rumbos y empezar a contar, a vibrar. Y nuevamente les digo, vibrémoslos, vivamos y comprobemos. Y podemos decir, no, no funciona. Para mí no funciona, está bien, no hay problema. Para mí sí funciona, pero tengo que aprender a aceptarme. No bloquearme, aceptar. Igual en este práctica podemos encontrar nuestra sanación, sanar alguna herida emocional, espiritual, que nos hayan fracturado en este camino. A veces de niño, todo no lo creemos. Vamos al catecismo en la iglesia, el cura nos dice muchas cosas, o por qué no, a lo mejor hasta fuimos abusados espiritualmente, emocionalmente, físicamente, ¿verdad? Eso es bueno, empezar a sanar todos este camino. Y el camino es de armonía, el camino es de escuchar, el camino es de amar. Solo es una propuesta, solo es una presentación que les doy el día de hoy. Tal vez en algún momento decidan, lo vamos a estudiar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no estudiar? Todo es posible. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si alguien quisiera compartirnos algo y si no, pues de mi parte sería todo. Ya los dejé con más dudas. Eso es bueno, ¿no? Porque como Pilsintecutli, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir vibrando. ¿Sí, hermanitos? Razocamati. Oiga, profe, Sí, hermanito. bueno, una pregunta sobre las láminas que puso. Estoy confundida sobre cuál me doy cuenta cuál es del Tlahuistlampa, del Cihuatlampa, del Huistlampa y del Mictlampa. Así como las puso viéndolas yo de frente, la izquierda es primero Tlahuistlampa, luego nos vamos hacia el sur en redondo, o la tiene en cruz. Es que es la parte que no entendí, profe. Ajá. Este es de Tlahuistlampa. Esto se lee, recuerden que se lee de derecha, así como lo tenemos de frente, de derecha hacia la izquierda. Este es Tlahuistlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y el último que tenemos aquí, es de Huistlampa, del rumbo sur. Oriente, norte, poniente y sur. Por eso les decía, en algún momento, cuando tengamos Tonalpoali, hay que pegarlo todo junto, los 4 rumbos, y ahí se nos va a facilitar más leer. Así como lo tengo, se puede confundir uno, ¿no? Pues es que aquí por ejemplo, lo repetí con este. Mire, ese es el mismo rumbo, ese es el mismo rumbo. Este sí no es el mismo rumbo, ¿sí? Sí, estos son los cuatro rumbos
del Tonalpoal. Ujú. ¿Sí, hermanitos? No están en forma de cruz, están en una forma de tira que se empieza a leer de derecha hacia la izquierda. Contrario de la escritura occidental, que es de izquierda a derecha. Otra vez regresas y así sucesivamente. Sí, hermanita Leti. Ah, Gracias, profe. Sí, hermanita. Tazo Kamati Tamashani. Entonces, para conectarnos con nuestras 7 vidas pasadas, eh, por ejemplo, yo veo que soy Matlactli Juan Ome Osomatli, del rumbo del Huistlampa. Tengo ahí a mi Quisli en una de mis vidas pasadas. Ujú. Se me hace muy fácil conectar con Mictlán, con el Mictlampa. Ajá. Sí, es correcto, hermanita. Sí, y, y, y por ejemplo, con las demás energías, ¿cómo podemos conectarnos? Muy bien. Esta, usted es Matlactli Huanseo Somatli, ¿no? Matlactli, Juan Ome, Osomatl. Ome o Somatli, perdón. Aquí está, mire, Osomatli. Matlactli Sí, Ome. Tiene también. conexión con Iscuintli, Atl, Ah, Toshli, Mazatl, Miquistli, Coatl. ¿Cómo se puede conectar usted con ellos? Tiene que empezar a ver las cualidades. Por ejemplo, el agua. Tiene que empezar un autoanálisis. ¿Fluyo fácilmente como el agua? El color del agua es el color jade. El agua puede transformarse, se moldea, se adapta. Usted se adapta muy fácilmente a un nuevo trabajo, a una nueva amistad, a un nuevo pensamiento, a un nuevo, a todo, a donde va se adapta. Fluye o se estanca. Es muy transparente, es muy honesta hasta con usted misma, ¿no? En este caso, con Isquintle, usted es muy leal, fiel a sus objetivos, es muy protectora. Tiene que empezar a buscar las cualidades de los tonales para verificar qué es lo que aún sigue vibrando conmigo. Aparte de Squintlear, Tosh, ¿cómo practico esta creatividad? ¿Cómo me empodera Tochli, este conejito? El conejito tiene mucha conexión con la luna, ¿verdad? La ciclicidad. Miquisli, pues usted ya se dio cuenta, tiene mucha conexión con la ensoñación. Emma. Posiblemente, en esa vida pasada, su trabajo de usted era eso, como el abuelito Teófilo, de conectarse mucho, de traer esa sabiduría. Coatl, la serpiente es muy perceptiva, predice a veces, no es que a veces lo predice, lo vibra, siente la vibración a grandes distancias, esa es la serpiente, pero usted como persona presiente lo que puede pasar, lo que algunos le llaman como videntes. Emma. Entonces, todas esas cualidades vamos a empezar a buscar, decir, bueno, caramba, todavía están en mí. Entonces, al momento de encontrar que tengo ese conocimiento, voy a hacerme más consciente
de desarrollar esas cualidades porque aún están, son cualidades de mis ancestros. ¿Sí es bonita? Entonces, es interesante. Esto, cuando empezamos, les decía yo, igual yo decía, no, a mí me gusta mucho la medicina, la sanación, la herbolaria. Pero cuando le digo, pues es que, dice, si es que lo traes en ti. No, pues en mi tonal no viene en ninguna parte de lo que es este malinal. Pues chequemos tus vidas pasadas. Igual y fuiste mujer medicina o hombre medicina. Porque no sabemos si fuimos femenino o masculino. ¿Sí? Espero haberle despejado su pregunta, hermanita Leti. Socamatito más tiene. Sí, hermanita. Y he aquí, ahora de estudiarnos a nosotros. Ya estudiamos la filosofía europea, ya estudiamos en la universidad, en alguna escuela, ya estudiamos en la escuela de la vida. Oye, ¿por qué no estudiarnos a nosotros mismos? Que somos lo más importante, cada uno de nosotros. ¿Sí? Muy bien. Hermanito Roberto, Sí, buenas noches, buenas maestro. noches, hermanito. Mire, primeramente, pues gracias por haberme aceptado en este grupo. Tuve una comunicación con usted hace 3 días Sí, sí, sí. y le agradezco a todos los hermanitos la bienvenida y pues, mire, soy nuevo en todo esto. Igual como le comenté, mi abuelita, pues fue otomí, pero desgraciadamente la vergüenza que nuestros abuelos o nuestros familiares sentían al momento de hablar nuestra lengua madre, pues nos hizo ocultar muchas cosas. Entonces, pues hemos crecido con el español y pues crecimos también con lo que es el catolicismo y todo eso, todo lo que conlleva el mundo occidental. Soy nuevo en esto y siempre me ha interesado lo que ha sido mi cultura, aunque lo poco que he estado conociendo, pues siempre fue como, siempre me miraban como el raro del grupo porque pues siempre me he preguntado cosas que quizás ellos no podían contestar, pero a la vez como, pues lo he conocido más que lejos de adquirir ellos conocimiento, lo toman más como para estar aceptado en una sociedad donde ni siquiera esta misma sociedad pues se acepta a sí misma. Entonces, encontré de las búsquedas que he dado por mis tiempos de vida, encontré sus videos y se me hizo muy interesante y gracias por darme la oportunidad de poderme comunicar y pues estoy muy interesado en todo esto. Y ahorita que acaba de comentar sobre las energías de las veintenas, pues eso también me interesa mucho. Y también la pregunta que tengo es, en las energías regentes de cada veintena o las energías que nos acompañan a nosotros, eso tanto psicológicamente nos puede ayudar a mejorar nuestro mundo espiritual, maestro. Sí, hermanito. Los regentes de nuestra veintena, los regentes de nuestra trecena, de nuestro Señor de la noche, de nuestro Señor del día, de nuestra novena, de nuestro rumbo cósmico, de la hora en que nacemos, de los minutos en que nacemos, del año en que nacemos. Todos estos datos nos empoderan, inclusive nuestro tonal, nos empoderan, nos enseñan que tenemos muchas cualidades y esas cualidades nos llevan, nos guían hacia un objetivo para no vivir como nos ha enseñado la sociedad, nos ha enseñado la escuela. ¿Qué nos dice la escuela? Yo no quiero seres reflexivos y pensantes. Es el fin de la escuela. Lo que yo quiero es obreros que trabajen para mí, para, para este patrón. Yo no necesito que piensen, que reflexionen, que digan que son poderosos. No, no. Quiero gente sumisa. Así Cuando es. leemos nuestro tonal,
Decimos, ay caramba, ahora entiendo por qué me gusta la música, porque tengo a Xochipilli. Ahora entiendo por qué en la noche me concentro más para estudiar. Ah, pues tengo a Ocelot. O me encanta trabajar en comunidad eh, y proteger a la comunidad y a la tierra. Pues tengo a Acar, Carrizo, ¿no? El estrotonal es nuestra carta de identidad, ¿sí? Bueno, Sí, mire, hermano. tengo otra pregunta y una reflexión. La pregunta que quisiera hacerle es si tuviera usted la oportunidad o con el conocimiento y el permiso que me pueda brindar usted a hacerme la lectura de mi tonal y la reflexión que he tomado ahorita de lo que he estado mirando en su clase, lo voy a dar, por ejemplo, enfocándome en la energía del conejo. Es cierto lo que usted menciona, nos ayuda a nosotros a cuando vemos las cualidades de la energía, lo que acabo de entender, eso nos ayuda demasiadamente, tanto espiritual, físico, emocional. Mire, porque como lo acaba de mencionar usted, en la energía del conejo se refiere mucho a la fertilidad, pero también en la cuestión sexual del conejo, también cuando entran en unión sexual los conejos, el conejo es muy rápido, es muy prematuro, su acto sexual lo termina rápido. Entonces, en esta cuestión, leyendo las cualidades, también nos da a estudiarnos a nosotros mismos, que también reflexionemos en ese punto de la energía del conejo, porque también podemos ser muy prematuros, tanto mentalmente o quizás hablando en cuestiones. ¿Podría ser eso también, maestro? Sí, son cualidades y no tan cualidades de la energía que están presentes de acuerdo a la energía en que nosotros nacemos. Ahora, somos espejo. Por donde quiera veamos, ahí estamos nosotros, nos reflejamos. Y eso hay que tenerlo presente. Pero nuestro tonal, ¿verdad? Y ya para la elaboración de su tonal necesitaríamos su fecha de nacimiento y la hora de nacimiento. Y lo otro, híjole, pues sería la paciencia, hermanito, que me pudiera esperar de quizá de aquí un mes. Tengo todavía 30 tonales, mañana ya leo uno menos, ¿verdad? En la lista, porque en un día yo leo solamente un tonal, no muchos tonales, porque quiero ir profundizando. En la lectura del tonal me llevo, ¿qué sería? 2 horas, como mínimo 2 horas, platicando, compartiéndole sus cualidades. La primera etapa es los datos, ¿no? La segunda etapa es la descripción de las energías. La tercera etapa es la lectura. La cuarta etapa es la decisión de decir, si quiero sembrar mi nombre. Ah, bueno, escojo este y este nombre. Son los que quiero tomarlo como nombre. Y la quinta etapa es la de empezar a regar ese nombre, fertilizarlo, cuidarlo, que tenga ese conocimiento, ¿no? Sería de esa manera, hermanito. Bueno, Ujú. hermanito, pues le agradezco mucho de antemano que se tome mucho de su tiempo sagrado, porque pues el tiempo es lo único valioso que tenemos en el mundo. Y le agradezco esa atención que nos brinda a todos, más personalmente a mí en esta cuestión que ha compartido ese conocimiento. Y pues para nosotros con, con la mente joven en las aperturas de las raíces de nuestros abuelos, que apenas vamos comenzando y recobrando lo que pues por derecho nos pertenece, pero lógicamente también poniendo nuestro esfuerzo en aprenderlo y aceptarlo. Ante todo le agradezco mucho y pues le mandaré yo
por mensaje de WhatsApp mis datos y ya cuando usted esté listo, pues yo esperaré el momento con paciencia. Muchas gracias, maestro, y bendiciones. Tlazohcamati, Nognitzi, muchísimas gracias, le agradezco. Y pues sí, hermanitos, ese es el camino que nos toca trabajar, ¿sí? Bueno, pues hermanitos, híjole, les agradezco su tiempo, su espacio, pero por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Tlazohcamati Miek, Matimosehuican, Timoitasque, Mostla. Mañana nos vemos en la clase de Náhuatl básico, 8:30. Timoitasque mostla, Timoitasque Waitasque Nagnevan, mostla, Pelica, Tamastiani. Tlazohcamati. Tlazohcamati.